Bueno, kaixo, qué ricasco por vuestra presencia. Veo caras conocidas, me siento arropada y estamos, como ya han dicho, encantadas y encantados de estar aquí esta tarde. Yo lo que voy a hacer tras la introducción o la ubicación que la compañera y ellos han hecho, me voy a centrar, porque creo que es lo que me toca, me voy a centrar en el aspecto más literario, más poético de este libro. Y también voy a hablar un poco del proceso, que creo que ubica lo que ha dado lugar al tiempo como prueba que hoy traemos aquí. Respecto al proceso, yo tengo que decir que este libro es un libro cercano en toda su dimensión. Es decir, es un libro producto de múltiples complicidades. Y esas complicidades han dado lugar a lo que hoy presentamos aquí. En primer lugar, la complicidad de Pepe Criado y Antonio Carbonell, dos poetas de Almería, a los que me une algo más que la poesía, que desde el momento en que leyeron estos poemas, que tengo que decir que nunca me planteé para un libro, creo que es importante, pues desde el momento en que leyeron estos poemas fueron cómplices con estos versos y propusieron su edición. También la complicidad de no solo de Antonio, que hace el prólogo, sino también de los dibujos que hay en el interior del libro. Es un pintor amigo de Granada. La carta epílogo final del libro es una amiga de Granada. El colofón lo pone la complicidad siempre de Cristina, que es estas bellas frases que hay al final. Incluso la solapa, este retrato de aquí, también es de otra mujer de aquí, de Coro Aguado Goñi, que pienso que captó en esta sorpresa de retrato, bueno, pues parte de mí. Y por supuesto la complicidad de estar hoy aquí, de este espacio, de Cuca, que a través de ella bueno, hemos organizado este acto, de Galchagorri, pues porque compartimos también la complicidad y el camino del feminismo. O sea que el libro es producto de todas esas complicidades, de todas esas cercanías. Pero si tengo que ubicar como autora ya, digo, ¿no? Y desde una visión, si queréis, más literaria, el tiempo como prueba, tengo que decir varias cosas. En primer lugar, que yo formo parte, es decir, no soy espectadora, nunca se escribió este libro desde fuera, ni desde una postura, si queréis, entre comillas, objetiva, es decir, que aquí los versos que hay me atraviesan vitalmente. Esta es la primera característica que quiero resaltar. En segundo lugar, que si tengo que seguir definiendo desde un punto de vista literario, diría que es lírica intimista, para ubicarnos, y quiero rescatar el concepto de intimismo en positivo, que tantas veces se nos une a la literatura hecha por mujeres peyorativamente y en negativo. Dicen los críticos literarios que fue Garcilaso el primer poeta en lengua castellana que puso en primera línea de su poesía, su vivencia y su intimismo. Eso no fue otra cosa que reflejo ya de una incipiente burguesía, siglo XVI, ¿no? Que quería ya romper con los lazos del vasallaje, con una explicación más teológica de la vida, y quería contar su propia subjetividad, pero de una manera más desacralizada, por ¿no? entendernos. Es decir, que la poesía en ese momento ya empezaba a mostrar otra moral distinta, de ahí su valor, ¿no? Bueno, es lo que el propio poeta Garcilaso definió como el dolorido sentir. Yo quiero rescatar, vuelvo a insistir, el intimismo que tantas veces afloraron de nuevo en la poesía, pues desde Garcilaso, pasando por los poetas alemanes, romanticismo, la generación del medio siglo, los
poetas de los años 50, etcétera, hasta ahora, pero en positivo, y en este caso en una literatura hecha por una mujer, porque además creo que en este libro la intimidad y la experiencia pienso que dan cierta intensidad, es decir, una poesía de la vida, puedo definir, donde el dolor, el amor, el desamor, todo eso está presente aquí, pero una intimidad que entiendo modestamente que también rompe con ciertos principios heredados. Pero quiero seguir matizando. Seguramente no basta con sentir, no basta ni siquiera con la intensidad de ese sentir, porque para que, entiendo yo, que la poesía se haga más perdurable, que rompa nuestras propias barreras, permanezca en cada uno de nosotros y de nosotras, y se haga de alguna forma eterna, pienso que la poesía tiene que ser contextualizada. Y bueno, me puse a hacer ese ejercicio sobre mis propios poemas, intentar contextualizar estos poemas que escribí hace mucho tiempo. Y son poemas, efectivamente, de los años 80 en su gran mayoría, algunos, muy poquitos, de los años 90, y no fueron pensados para un libro, como ya he dicho, pero sí es verdad que forman un todo homogéneo en torno a algo, en torno al deseo, en este caso, al deseo con rostro de mujer y en concreto al deseo entre mujeres. Por eso están formando, ¿no?, este libro, formando parte del libro. Incluso el título, El tiempo como prueba, quiere decir algo respecto al deseo, quiere decir la perdurabilidad, la resistencia del deseo con el tiempo. Por eso se llama así el libro. Tampoco fueron poemas escritos con una vocación en su origen, vamos a decir, reivindicativa, entre comillas, para también entendernos. Nacen de un impulso vital, de una necesidad de contarlo, pero haciendo esa retrospectiva y contextualizando lo que yo misma escribí, siendo sujeto y parte de estos poemas. Bueno, entonces estamos hablando de los años 80, años en el que nació Aisea, que ha presentado. Bueno, yo diría, porque vitalmente supuso eso para muchas de nosotras, lo dinámico, intenso, interesante, años 80, desde un punto de vista vital, pero también social. Nuevos movimientos sociales. Aquí aportaron con retardo, porque claro, el franquismo ya tardío no permitía, pero otras sensibilidades a lo que llamábamos la vieja izquierda, y quiero resaltar la ecología, el feminismo, etc. Pero el feminismo en concreto revolucionó nuestra vida, esa es la realidad. Y lo vivencial constituía nuestra propia teoría política y viceversa, al revés también. Y de hecho el lema de aquellos años era lo privado es político. Además, las que participamos de los colectivos de mujeres lesbianas feministas, vimos cómo se puso rostro, voz a las mujeres lesbianas. Bien, pues entonces digo que ubico estos versos en un contexto en el que teorizábamos nuestras propias vidas. Y el tiempo como prueba, que surge realmente de una pulsión vital, como he explicado antes, y que en algún momento en el libro se dice la subversiva fuerza del deseo, nace de ahí, pero haciendo esta contextualización veo que realmente refleja un universo histórico, este universo histórico, ¿no?, que estoy contando. Entonces, de esa visión intimista vuelvo al concepto de intimismo, que es un concepto que me interesa bastante en la poesía. Pues de ese concepto intimista pienso que pasa de lo privado, digamos, a lo colectivo, que da un salto y que tiene entonces una proyección social. Y este canto al amor, al desamor, este deseo lésbico, entonces, en ese peldaño ya de lo colectivo, pues se convierte y significa visibilidad lésbica. Además también pienso que modestamente otorga
elección, sexo, intensidad, a las relaciones desde y entre las mujeres que tanto tiempo han estado invisibilizadas y que el movimiento feminista contribuyó a rescatar, de alguna manera, ¿no? Bien, pues es en este sentido que esta poesía, entiendo que es también política, claro que qué poesía no la es, ¿no? Toda poesía es política, pero también en este sentido de contextualizar, ya sí es una poesía que quiere ser leída, aunque nunca me la planteé para eso, formó parte de un grupo muy limitado de personas que la compartimos y se hace todo a través de esta lírica intimista, a través del verso libre, de prosa poética, aunque este concepto creo que es ambiguo y daría para otros matices. Y también tengo que añadir, como otro factor que caracteriza lo que aquí estos versos cuentan, creo que lo definiría como un libro itinerante en lo geográfico, y me explico. En este libro, implícitamente o explícitamente, están presentes distintas latitudes, distintos lugares, distintos escenarios, distintas ciudades, que de alguna manera conforman mi experiencia vital, que también tiene que ver con mi experiencia de compromiso, mi experiencia social. Desde luego esta ciudad está presente Barcelona, por supuesto Granada, que para mí lleva el nombre de poesía con mayúsculas, pero como centro pivotante, centro gravitacional para yo escribir, está la luz de Almería. Creo que sin esa luz seguramente no hubiera escrito algunas de estas cosas, que aquí ahora leeremos algún poema, y haciendo este análisis sobre lo que yo escribí, esto también es importante y pienso que está presente aquí, ¿no? Y decía Isea que es mi primer libro de poemas, efectivamente, porque, bueno, por mi ocupación, he escrito sobre todo en el terreno de la educación ambiental, y también he colaborado en revistas feministas y educativas, pero sin embargo, este es mi primer libro de poemas, sin embargo, yo nunca he dejado de escribir poesía. Además creo que la vida sin la poesía sería distinta. Por eso, por todo lo que estoy diciendo, pues deciros aquí que me es grato compartir estos poemas y que sean públicos, ya vuestros, porque modestamente además entiendo que pueden colaborar de alguna manera a mostrarnos a las mujeres, vuelvo a incidir sobre una idea que ya he comentado, pero como sujetos activos, incluso subversivos, en el terreno del deseo en general, y en concreto de la visibilidad lésbica en particular. Gracias otra vez, que ricasco, por vuestra presencia. Lo que vamos a hacer ahora es leer algunos poemas de forma alterna de las 4 partes que ya decía Antonio que componen el libro. Las 4 partes, vuelvo a repetir, son preguntas, fantasía, desde el lado de acá y epílogo. Y lo vamos a hacer de una manera alterna, un poquito dinámica. Entonces, el primer poema que yo